Hola, bienvenidos a otro video más del profesor Omar, y en esta ocasión pues el tema dentro de la estadística descriptiva y particularmente dentro de las medidas de dispersión vamos a proceder a calcular la varianza y la desviación estándar de dos tipos de datos. En el inciso A, como dice aquí, vamos a calcular datos poblacionales y o muestrales, que a fin de cuentas el procedimiento es relativamente el mismo, nada más hay que tener cuidado en la fórmula que es distinta para los dos tipos de datos. Cuando hablamos de datos poblacionales o muestrales, pues esto depende y es muy subjetivo, y esto de acuerdo a la categoría que tengan, pues precisamente esos datos. Si estamos hablando de una muestra, el problema normalmente lo dice, se obtuvo una muestra tal. O de una población obtuvimos una muestra de tal, y no lo van a decir. Si de repente nos dicen que se trata de una población, entonces pues ya vamos a tomar esa información y lo vamos a trabajar como tal, como una población. Bien. Bueno, y aquí nos dan una muestra vamos a suponer que es una muestra, y esta muestra ordenada, pues los datos que nos están dando es 2, 5, 6, 7 y 8. En la segunda parte del ejercicio vamos a proceder a hacer el cálculo de la varianza y de la desviación estándar de una distribución de frecuencias. Ya recordar que en otro video, les voy a dejar acá abajo el link para que lo puedan ver, ya procedimos a construir y a sacar las medidas de tendencia central, e inclusive del mismo ejercicio. No cambié el ejercicio es exactamente el mismo, y obtuvimos media, mediana y moda de datos construidos a través de una distribución de frecuencia. Vamos a ver ahora cómo procedemos en la construcción de esta distribución de frecuencias y en el cálculo sobre todo de la varianza y la desviación estándar. Toda esta información ya la tenemos previamente, como les digo, ya en otro video ya lo hicimos, y vamos a proceder primero a encontrar la varianza y la desviación estándar. Dicho sea de paso, el Excel, la hoja electrónica más utilizada en el mundo, pues es, diríamos, una de las herramientas la cual la estadística se apoya para poder calcular toda esta información, de tal manera que también es posible sacar media, mediana, moda y muchas otras medidas más estadísticas sin ningún problema. Aquí la cuestión y la competencia a adquirir es poder sacar dichos valores, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y otras tantas medidas que se pueden obtener dentro de la misma ciencia estadística. Procedamos entonces a resolver este ejercicio. Vamos a hacer una pequeña tablita de 4 columnas solamente, y esto solamente es para ayudarnos al cálculo. Ese es el motivo de utilizar esta tablita, y como me pide la tabla la media aritmética, pues voy a proceder a calcularla. Resulta que aquí la media es 2, 4, 9, 15, 22, 30 y son 6 datos. 6 datos, entonces la media aritmética es 5. Esa es la media aritmética. Como ya la media aritmética la tengo, entonces voy a poner 5 para todos los casos. ¿De acuerdo? Hay que recordar, y hago hincapié en que las medidas de dispersión son sumamente importantes dentro de la estadística. Para hacer cualquier evaluación utilizando herramientas estadísticas, las medidas de tendencia central son insuficientes. Son insuficientes para el caso de una investigación, son insuficientes para el cálculo de un estudio de investigación de mercados, son insuficientes para el estudio de, por ejemplo, el análisis en un control estadístico de la calidad, en un control estadístico del proceso. Pues necesitamos más información y no solamente las medidas de tendencia central. Por esa razón es muy importante saberlas calcular. De acuerdo, entonces lo que voy a hacer en la tercera columna es que voy a hacer una diferencia directa. 2 menos 5 me da menos 3, 2 menos 5 me da menos 3, 5 menos 5 me da 0, 6 menos 5 me da 1, 7 menos 5 me da 2, 8 menos 5 me da 3. Luego la última columna me pide que este último valor yo lo eleve al cuadrado. Entonces voy a 9, 0, 1, 4 y 9.
Y finalmente, y dado que la fórmula de muestras, la vamos a recordar, la fórmula de la varianza. La varianza, recuerden que al hablar de muestras, pues es letra latina, y esto va a ser igual a la sumatoria de x menos x testada al cuadrado entre n menos 1. Ojo, esta es la fórmula de la varianza muestral. Y la fórmula no es el caso, pues no encontramos un ejercicio de población, pero hay que recordar la fórmula solamente para hacer hincapié en la diferencia que existe entre la varianza muestral y la varianza poblacional. Aquí sería n mayúscula, y si se dan cuenta, bueno, pues hay una diferencia apreciable. Sí, bueno, entonces estas dos son las fórmulas. Voy a proceder a calcular entonces la varianza. La varianza me permite o me obliga a que la fórmula me pide la suma de esta última columna, y es lo que significa este numerador. 9 más 9, 18, 19, 23, 32. Entonces aquí voy a tener 32 entre n menos 1, sería 6 menos 1, nos da 5. Procedo a calcular 32 entre 5, pues es 6.4. Esa sería la varianza de esta muestra, 6.4. Y desde luego la desviación estándar, recuerden, es la raíz cuadrada de la varianza, y la raíz cuadrada de 6.4 va a ser igual a 2.529. Con 3 decimales que le pongamos son más que suficientes. ¿De acuerdo? Entonces ya calculamos la desviación estándar de datos muestrales de una manera sencilla. Ahora vamos a proceder a calcular la varianza y la desviación estándar de una tabla de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Bien. La primera columna de las 3 que tenemos acá, que están por llenar, me obligan a hacer una diferencia entre estas dos columnas. Es decir, esta tercera columna o esta columna primera de las 3 que están vacías, pues me dice que yo tengo que hacer la diferencia 22.5 menos 55.75, y esto me da menos 33.25. Luego la siguiente es 32.5 menos 55.75 y me da menos 23.25, y así sucesivamente, menos 13.25, menos 3.25. Luego en la siguiente ya nos va a dar números positivos, 62.5 menos 55.75 es 6.75. Luego 72.5 menos 55.75 sería 16.75, y el último sería 26.75. ¿De acuerdo? Ya entonces obtuvimos la diferencia entre estas dos columnas. La segunda columna, la que es ahora pues es la primera y la que de las últimas dos que nos faltan, lo que vamos a hacer es que vamos a elevar al cuadrado 33.25. Desde luego hay que observar que nos va a dar positivo por el simple hecho de que al elevar al cuadrado pues se convierte en positivo. Aquí será 1105.56. Con 2 decimales es más que suficiente. 23.25 al cuadrado nos da 540.56. Luego en la siguiente es 13.25 al cuadrado igual a 175.56. Luego 3.25 al cuadrado nos da 10.56. Luego 6.75 al cuadrado va a ser igual a 45.56. Luego 16.75 al cuadrado nos va a dar 280.56. Y finalmente 26.75 al cuadrado nos va a dar 715.56. ¿De acuerdo? Y la última columna, y esta última columna es muy importante porque es la columna que me pide la fórmula. La fórmula, solamente para recordarla, la varianza, pero la varianza es sigma cuadrada, y esta va a ser igual a la sumatoria
de la de la marca de clase menos media al cuadrado por la frecuencia entre n. Esta es la fórmula de la varianza en distribución de frecuencias, por eso pues necesito calcularla. Voy a multiplicar ahora esta columna por la frecuencia absoluta, 2211.12, luego en la siguiente es 540.56 por 2, 1081.12, ¿sí? Luego la siguiente nos va a dar 175.56 por 5, 877.8, a ver, 175.56 por 5, 877.8, luego 10.56 por 10, bueno, pues efectivamente nos da 105.60, 45.56 por 16, nos da 7.697.81, luego la siguiente 280.56 por 3, 841.68, y finalmente 715.56 por 2 nos da 1431.12. ¿Sí? A ver, aquí tengo un error, lo voy a corregir. Aquí nos da 722.56. ¿Sí? Vamos a... Rápidamente vamos a volver a sumar 2211.12 más 1081.12 más 877.8 más 105.6 más 722.56 más 841.68 más 1413.12. Esto nos va a dar 7253 y entonces la varianza, corrijo, es 181.32. Obviamente esto les puede dar un poquito diferente por el número de decimales considerados. Aquí las unidades son unidades algo raras, cuadrados, dólares cuadrados, porque es varianza. Y finalmente, para concluir con la desviación estándar, pues lo que tenemos que hacer aquí es sacar la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de 181.32, y esto nos va a dar 181.32 raíz cuadrada 13.46. Esa es la desviación estándar. Interpretación de la desviación estándar: es muy importante estar consciente y conocer cuál es el significado de la desviación estándar. Significa que un grupo de datos, como en este caso una muestra o una distribución de frecuencia, en general y en promedio se desvían respecto de la media aritmética un promedio de este valor, en el caso de la muestra 2.529, o bien se desvían respecto a la media en promedio un valor de 13.46. ¿De acuerdo? Muy bien, pues así hemos llegado al fin de nuestro video. Esto es todo por el día de hoy y yo les agradezco pues que hayan visto este video, que hayan llegado hasta aquí, y pues nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces.